Ministro de la Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Stephanie. Gracias por la invitación. Saludo a todos quienes nos ven y nos escuchan en Contacto Directo. Buenos días también. Aprobaron en el Comité Estratégico para la Atracción de Inversiones 8 nuevos contratos de inversión, 2 solicitudes de adendas a contratos que ya estaban en ejecución. Son 531 millones en contratos de inversión que han anunciado en minería, en servicios, en agroindustrias, y esperan que eso pueda generar unos 2.000 empleos que se esperaría sean ecuatorianos. Para atraer esas inversiones, ¿algún cambio, condiciones favorables que hayan incentivado esa inversión? Stephanie, uno de los ejes estratégicos que nos hemos propuesto durante estos primeros 100 días es volver a los mercados internacionales, a contarles a los inversionistas locales e internacionales qué es lo que vamos a hacer para poder atraer y garantizar que esas inversiones están seguras en el Ecuador. No hay que pensar que a veces solo hay que hacer cosas que sean menos impuestos, reducciones y demás para los inversionistas. Eso es importante y esas reformas existen y esos incentivos existen en la ley, pero también el hablarle claro a los inversionistas, el darles un buen trato, el asegurarles que este es un gobierno que cree en la empresa privada, en el emprendimiento local e internacional, es lo que ha hecho que podamos tener este récord, ¿no es cierto?, de inversiones durante los 100 primeros días. Si me permite, Stephanie, le quiero mostrar para que vean todos los televidentes y usted cómo se ven esos contratos de inversión frente a lo que hemos tenido en el pasado. En los 100 primeros días hemos firmado 700 millones de dólares en contratos de inversión. Son 19 contratos aprobados bajo esta modalidad, que son contratos de inversión con incentivos. ¿De esos cuáles serían nuevas inversiones y de cuáles estamos hablando de reinversiones? De estos de aquí tenemos inversiones nuevas por alrededor de 650 millones de dólares. En estos sectores, minería alrededor de 465 millones, manufactura 161 millones, agrícola cerca de 7 millones, logístico, biotecnología y otros sectores agroindustriales que son también muy importantes. ¿Cuánto de esto, no es cierto, es inversión extranjera directa? Cerca del 50 al 60% son inversiones que vienen de otros países, principalmente, por ejemplo, minería relacionada con países como Canadá, que se van a poner en el Ecuador por primera vez. Esto es muy importante porque significa que frente al año anterior, evidentemente un año de pandemia, ya tenemos 4 veces más o proyectamos tener 4 veces más de inversiones hasta terminar este año de lo que teníamos el año anterior. ¿Y qué pasa en comparación al 2019? Porque digo, compararse 4 veces más con un 2019 de pandemia es grave, pero al 2019 igual llegan a doblar esa cifra en inversiones. Correcto, Stephanie. Frente al año 2019, que era un año un poco más normal, digamos, o de crecimiento económico, la cantidad de nuevas inversiones o de contratos de inversión va a ser el doble de lo que teníamos en ese año. Es decir, esperamos cerrar este año 2021 con cerca de 2.000 millones de dólares en nuevas inversiones a través de los contratos de inversión. Estos son inversiones extranjeras, pero también inversiones locales de empresas ecuatorianas que están confiando en el país y que van a generar, ¿no es cierto?, estos cerca de 2.000 millones y que esperamos que sean una gran cantidad de fuentes de empleo que se puedan sostener en el Ecuador. Y esa última por ahí es donde parte, camina todo esto. Esa última parte quizás es la que más les interesa a los ecuatorianos, y estamos hablando de que en 100 días han logrado 1.000 millones en inversión y hasta final del año estima que sean entonces 2.200 millones de dólares. Esas inversiones, ¿en qué medida se puede, no sé si asegurar, pero en qué medida sí podemos incidir en que sean cifras que estén hablando mañana en mayor empleo, pero sobre todo para ecuatorianos? Efectivamente, eso es clarísimo. Cuando una empresa firma un contrato de inversión con el Estado ecuatoriano, se le garantiza que esa inversión va a permanecer en el tiempo. ¿A qué se compromete la empresa? Básicamente a 2 cosas. A hacer las inversiones en el tiempo adecuado que dice el contrato. Eso puede ser desde pocos años o incluso el contrato puede durar hasta 15 años de esas inversiones. Y también se compromete a un número mínimo de empleos nuevos que tienen que crearse. En el caso de los contratos de inversión que acabamos
acabamos de firmar hace 2 días, Stephanie, por ejemplo, esos 500 millones de dólares que hemos conversado en esos contratos de inversiones de hace 2 días, las empresas se han comprometido a garantizar al menos la creación de 2.000 empleos nuevos. Estos 2.000 empleos son empleos directos. Cuando ya se les suman, ¿no es cierto?, los empleos indirectos pueden ya multiplicarse incluso por 2 o por 3. Es decir, este es el impacto que va a tener. Y si sumamos los encadenamientos productivos que pueden generarse, por ejemplo, en temas de minería, en temas de agroindustria, en temas de turismo, que son los proyectos que están siendo aprobados, pues vemos que esto es muy importante. Vamos. Este es lo que estamos viendo, Stephanie, hoy por hoy. Una intención a nivel internacional e incluso con el viaje, que seguramente lo conversaremos, Stephanie, en México, hay interés de empresas que ya están en el Ecuador, pero con capital mexicano, de incrementar esas inversiones en el Ecuador. Bueno, México se ha convertido en el mayor inversionista en Ecuador en los últimos años. Con el viaje del presidente a México, usted también estuvo ahí. En cuanto a inversión, ¿qué fue lo que finalmente se logró concretar? Sí, Stephanie, permítame para que todos también tengamos claro por dónde caminamos en temas con México. Bueno, algunos de los objetivos del viaje que tuvimos, en el cual lo lideró el señor presidente de la República, era atraer más inversiones, que los que voy a comentar, y también poder avanzar en el acuerdo comercial. En términos de inversiones, nos hemos reunido con 4 empresas en forma individual y más de 30 empresas en forma grupal. FEMSA, por ejemplo, que es una empresa relacionada con el sector farmacéutico. Claro, una empresa relacionada con el sector de telecomunicaciones. Bimbo con el sector panadero y Arca con el sector de bebidas y de lácteos. Estas 4 empresas están ya en el Ecuador, están invirtiendo una gran cantidad de millones de dólares invirtiendo en empleos y demás, y se han comprometido a ampliar esas inversiones y mantenerlas en el futuro, ¿no es cierto?, en el Ecuador. Por ejemplo, en el caso de Claro, muy importante, Stephanie, nos reunimos con el señor Carlos Slim, uno de los inversionistas más grandes del mundo, y almorzamos con él justamente para poder enseñarle toda la carpeta de proyectos que tiene el Ecuador y donde quisiéramos ver más inversión internacional. Esto es lo que estamos haciendo. Y les hemos pedido a sus inversionistas que vengan también en el mes de noviembre al Ecuador Investment Summit. Este va a ser un evento muy grande en el cual vamos a traer inversionistas internacionales y locales y vamos a enseñar todo el portafolio de proyectos de alianzas público-privadas, de concesiones, de todas las carteras de Estado y donde queremos inversión privada en el Ecuador. El único camino para desarrollar, crecer y estabilizar la economía es a través del sector privado y la inversión local y extranjera. Ahora, los inversionistas en el mundo les están invitando a que vengan a nuestro país ofreciendo el dólar, estabilidad cambiaria, inflacionaria y contratos de inversión que puedan ofrecer o dar seguridad jurídica. Para esos temas, en lo que respecta a lo tributario también, estos ofrecimientos de desaparecer gradualmente el impuesto a la salida de divisas es importante, pero sin un norte concreto de en cuánto y cuándo, ¿no podrían dejar flotando un poco esas reglas claras en cuanto a esa seguridad? Mire, Stephanie, efectivamente una de las cosas que buscan los inversionistas es no casarse o mantenerse con el gobierno de turno. Si es que una inversión viene al Ecuador, no viene solamente para este gobierno, viene para quedarse en el Ecuador 5, 10, 15, 20 años o más. Esos inversionistas lo que quieren tener es la claridad de qué es lo que va a pasar ahora y qué es lo que va a pasar en el futuro. ¿Qué es lo que les estamos diciendo? Estamos caminando hacia una reforma económica, no solo tributaria, sino una reforma económica muy importante y una reforma laboral que justamente mejore las condiciones del entorno. Esto es algo que se anunciará ya dentro de muy poco, ¿no es cierto?, de parte del Ministerio de Economía y de parte del Ministerio del Trabajo, cómo se va a ir avanzando. Pero efectivamente, un elemento que es muy atractivo para los inversionistas internacionales es la estabilidad que brinda el dólar. Varias de estas empresas que he mencionado yo, ¿no es cierto?, no solo las mexicanas, sino a nivel internacional, otros tipos de empresas, están en América Latina. En América Latina estamos pasando por periodos de varias inestabilidades políticas, crecimiento de inflación, hiperdevaluaciones, y eso hace que las inversiones sean muy riesgosas. No hemos aprovechado, Stephanie, la capacidad que tiene el Ecuador de atraer esas inversiones en base a una moneda fuerte, una economía estable y un gobierno que además cree en las inversiones privadas. Eso es lo que estamos ofreciendo hoy por hoy y estamos viendo que los inversionistas ya creen en esa propuesta. ¿Ofrecieron entonces ya esas reformas que usted nos dice se van a anunciar o lo que ese acuerdo macro en lo que se intenta lograr? ¿Han anunciado acá en Ecuador ya la eliminación del ISD, por ejemplo, en función de sectores? Comenzaron por el aéreo intentando favorecer el turismo, pero después, ¿qué vendría? Y pregunto porque en la programación cuatrianual no se contempla una rebaja significativa, una rebaja al impuesto a la salida de divisas, pero si finalmente es lo que se está ofreciendo, ¿qué es lo que se va a poder concretar?
Primero, Stephanie, hay que tener en cuenta que una inversión extranjera, ¿no es cierto?, que venga y se ponga en el Ecuador y que permanezca esa inversión, no como capital golondrina, sino que venga a ponerse en el Ecuador para más de un año, está exenta. Los dividendos que salgan al exterior está exenta del pago del impuesto a la salida de divisas. Esto es algo muy importante porque justo lo que queremos son que esas inversiones no vengan y salgan del país, que sean volátiles, sino que se queden, que generen empleo y que generen un cierto trabajo en el Ecuador. Esas inversiones están ya exentas, pero efectivamente hay que ir caminando hacia una reforma tributaria, ¿no es cierto?, una reforma económica que tome en cuenta todos estos elementos. Esto que usted está mencionando, ¿no es cierto?, la planificación cuatrienal que se presentó a la Asamblea es solamente el presupuesto prorrogado de este año. Lo que vamos a ver a continuación en las próximas semanas y meses ya es un plan económico donde vamos a ver cuál es el tono, los cambios y los temas puntuales que se van a proponer desde el Ministerio de Economía, desde el gobierno en general, para caminar hacia reactivación productiva, estabilizar los temas fiscales, pero sobre todo caminar hacia un plan económico coherente para los próximos 4 años y de aquí en adelante. Y eso tendrá que ver con lo que ya ha anunciado de cierta forma el ministro de Trabajo cuando hablaba de la posibilidad de eliminar la jubilación patronal para esos nuevos empleos, que ese podría estar siendo un impedimento hoy por hoy para la contratación. No es tan fácil lograr esos cambios, pero desde su ministerio, en cuanto al sector productivo, ¿lo están viendo también como una traba? Porque del otro lado, cuando hablamos de los derechos de los trabajadores, la posibilidad de tener una jubilación, se estaría revisando otros mecanismos, como por ejemplo que se sumen los años aún en diferentes empresas donde se trabaja, etcétera, para poder también ver las cosas de ambas caras. Estefanía, esto es algo que evidentemente tendrá que ser analizado, ¿no es cierto?, dentro de la reforma laboral que se está trabajando y que se propondrá en algún momento a la Asamblea. Desde mi cartera de Estado, claro que nos interesa el tema fiscal, el tema económico, el tema productivo, evidentemente, y el tema laboral, porque este es del ministerio que vela por la competitividad, por la productividad. Y un elemento que estamos viendo es que las empresas, para poder recomponerse, crecer, no solo subsistir por encima de la línea de flotación, sino comenzar a crecer y desarrollarse, requieren poder contratar y poder tener una flexibilidad en la contratación que les permita avanzar lo más rápido posible y sobre todo atender a ese 65% prácticamente de la población que está en la informalidad. Ahí es donde tenemos que llegar. Y por supuesto que las empresas, con todas estas reformas que se están haciendo, con el nuevo entorno de negocios, con la apertura de mercados que estamos haciendo, con la atracción de inversiones, van a tener oportunidades para contratar más. Pero tienen que hacerlo en un marco laboral que sea adecuado, que sea moderno y que tenga también características que atraigan a esa inversión extranjera. Este es uno de los elementos en los cuales estamos trabajando y que son importantes. Es decir, paralelamente. ¿Y eso usted cree que debería implicar cambios en la jubilación patronal? Eso es un tema que va a tener que decidir el equipo del Ministerio del Trabajo. Hay dos cosas que están trabajando ahora ustedes desde su ministerio en lo que respecta a uno, la atracción de inversiones con los viajes que han hecho también, y luego esos acuerdos comerciales en los que se está caminando. Con México, particularmente el que usted ya hablaba, ¿cómo se están tratando en cambio esas líneas rojas? Con México siendo economías en desarrollo, no necesariamente complementarias, en líneas con productos sensibles de agricultura o quitar trabas que hemos hablado para incluir los servicios financieros, es decir, que venga banca extranjera al Ecuador. ¿Cómo están avanzando con eso para un acuerdo comercial? Stephanie, muy importante esto. El viaje que hicimos, encabezado por el señor presidente de la República la semana pasada, tenía un objetivo puntual, un objetivo macro, digamos, es poder hacer que regresemos a la mesa de negociación y destrabar en realidad cualquier elemento político que no nos haya permitido avanzar rápidamente con este acuerdo comercial. En realidad, desde finales del año pasado, del año 2020, que no habíamos tenido reuniones formales de trabajo para ya comenzar a avanzar con el acuerdo comercial. Ese fue el primer objetivo y ese es el que se logró. Los presidentes del Ecuador y de México pidieron a las delegaciones técnicas que estábamos ya ahí en México inmediatamente que nos sentemos en la mesa y comencemos a intercambiar justamente varios de estos elementos que son parte de la mesa de negociación. ¿En qué líneas, Stephanie? La primera línea, todos los temas relacionados con inversiones. Había dudas con respecto a cómo se van a proteger las inversiones mexicanas y de otras empresas en el Ecuador. Hemos resuelto ese tema. El segundo
segundo punto, acceso a servicios financieros. Hay empresas financieras, de seguros, de valores, de mercado que quieren entrar al Ecuador para competir, pero que no lo podían hacer por el que el código financiero es demasiado restrictivo. Y el tercer elemento, ¿no es cierto?, temas relacionados con acceso a mercado. Ahí es donde vamos a negociar y trabajar y sentarnos a la mesa de negociación, porque no solo queremos entrar a México, Stephanie, queremos avanzar rápidamente hacia un acuerdo comercial con la Alianza del Pacífico, que es de este grupo que está pensando en términos empresariales, en términos de innovación, y que nos va a permitir también acercarnos a varios de los bloques en el Asia para tener negociaciones conjuntas que son muy beneficiosas para el país y las empresas. Julio José Prado, ministro de la Producción y Comercio Exterior, gracias por haber estado aquí en Contacto Directo.